Continuamos aquí en Esbiros en la Noche. Y es momento de otra de estas charlas que compartimos junto a ustedes, a los hermanos de fe, juntos a quienes son parte de nuestra religión y quienes no pertenecen, pero bien se interesan por lo que son nuestros rituales, bien se interesan por lo que son nuestros cultos. Charlas que, como siempre les digo, agradan a muchísimos, pero también molestan, no dejan dormir, quitan el sueño a muchos que prefieren que de esto no se hable. Y muchas son las inquietudes, porque en la medida que se habla, en la medida que se charla, también comienzan a llegar a diario las diferentes inquietudes que bien vale en la medida que uno pueda esclarecer o dar ideas o conceptos que puedan aportar a enriquecer el intelecto del ser humano, hacerlos pensar, hacerlos razonar y razonar junto a ustedes. Todo eso bienvenido sea. Una de las preguntas, de las dudas, de las cosas que mucho ha llamado la atención, que desde hace años nosotros venimos manifestando desde estos micrófonos, es la importancia que tiene a la hora de un lavado de cabeza, a la hora de una iniciación, el que éste sea hecha con las hierbas que realmente pertenecen al orishá que va a dirigir esa vida. En una palabra, para que usted me entienda, cuando usted va a una casa, cuando usted juegan bucios para usted y le dicen, bueno, tal orishá, le van a decir, tal orishá es el que gobierna su cabeza. Yo le digo, bueno, tal orishá es quien dirige su vida. La importancia que tiene que los yuyos y las hierbas a utilizarse sean realmente hierbas de ese orishá y de los ayuntos de los adjuntos. ¿Por qué? Porque de no ser así se puede inducir a una confrontación de diferentes orishás. Y usted me dirá, pero acláreme, si cuando hablamos de yuyos, hablamos de hierbas, hablamos de orishá osaña, aquel orishá que tiene la supremacía, que tiene el poder, que representa el sanador, aquel que puede curar, aquel orishá que conoce el secreto sagrado de las diferentes hojas, de las diferentes hierbas, de los diferentes yuyos. ¿Es cierto? Osaña es el conocedor del secreto. Y Osaña, como los demás orishás, a la hora del establecimiento del culto del cual hablábamos, culto que es establecido por Orishá Uyun, él brinda parte de sus secretos, pero todo consiste siempre en pasar por él, en lograr que él sea el intermediario. Y eso era algo que a los diferentes orishás no les caía bien. Y tengo que empezar así para entrar en la historia, porque quiero referirme a una historia que muchos de ustedes la conocerán, otros no, que hace justamente referencia y que nos habla de Orishá Osaña, que habitaba en el bosque espeso, en el monte, junto a su hermano, de nombre Aroni. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Aroni? Aroni es el hermano de Osaña. Como cuando hablamos de Shango, muchas veces hemos hablado de su hermano, de Dada o Dada Bayani, todo lo opuesto a Shango. Su temperamento totalmente opuesto, tranquilo, calmo, pausado contra el fuego, el ímpetu, la vehemencia,
de Yangó. Dadabayani es el hermano de Yangó y Aroni es el hermano de Orishá Osaña, y habitaba en ese bosque espeso donde también fue a vivir Orishá Odé, a quien Ogún fue a buscar 3 veces, como yo les decía, no logrando que volviese al lado de Yemanjá, y quedó habitando junto a Osaña, junto a Aroni, junto a Saponá y junto al mismísimo Orishá Ogún, en el espesor del bosque grande. Osaña, que dicen los entendidos, los estudiosos, Orishá de un carácter bastante difícil, de temperamento ermitaño y celoso hasta por demás del secreto sagrado de cada una de las hojas, de las hierbas, de las plantas, de los yuyos. Osaña hasta ese momento, según nos cuenta esa historia, tenía el secreto absoluto, o sea, si cada orishá necesitaba, o si una orishá necesitaba determinada planta, yuyo, hierba para cumplir una función, tenía que pedir a Orishá Osaña esa planta, esa hierba, ese yuyo. Y esto molestaba, como les decía, esto no gustaba. Y es así cuando todos los orishás se dirigen al bosque para increpar a Osaña, justamente por ese desmedido celo, por no hablar de egoísmo, sobre el secreto sagrado. No habiendo logrado ningún tipo de concepción alguna, ya cuando se estaban por retirar, es ahí cuando la señora de los vientos, Oyá, Orishá de los vientos, enfurecida, montada en ira, por eso dicen que los hijos y hijas de Orishá Oyá, al igual que los hijos de Yangó, son muy vehementes, son muy pasionales más que racionales. Montando en ira, sacude su pollera, pega el soplo grande de los vientos de Yansa, llamando al viento de los vientos de Oyá. Y es ahí cuando de un hueco en un árbol comienzan a salir las diferentes hojas, a volar por los aires, a esparcirse, y cada uno de los orishá va tomando hojas y hojas y hojas frente a la desesperación de Orishá Osaña, que solo puede clamar con un grito, que hasta hoy es su saludo, su forma de reverenciarlo dentro de lo que es nuestro batuque, que es Eweu, y que significa "oh las hojas". Algunos le dan la interpretación de "oh mis hojas", pero en resumidas cuentas significa la exclamación, porque es un grito de exclamación de aquel que guardaba celosamente sus hojas y ve como cada uno de los orishás presentes van tomando diferentes hojas que salían de ese hueco enclavado en un árbol, apropiándose para sí. A partir de ese momento, dependiendo de cada uno de los yuyos y hierbas que pudieron atrapar, por llamarle de alguna manera, es que cada orishá tiene sus yuyos y sus hierbas. Son historias que muchos de ustedes sabrán, que otros no, que muchos se preguntarán por qué, si las hierbas, las hojas pertenecen a Orishá Osaña, por qué un hijo de Ogún tiene que lavar con hierbas de Ogún, un hijo de Yangó con de Yangó, un hijo de Oyá con hierbas de Oyá, con hojas de Oyá. Por esto que estamos hablando, a la cual hacíamos referencia. Ahora, no quiero terminar de hablar de esto, y seguimos hablando de otro tema sin hacer una mención. Los primeros batuqueros de aquel batuque que llegó de Porto Alegre a Libramento y de Libramento a Montevideo
tenían su cabeza lavada con una sola hierba. Inclusive hay hijos del finado Pai Joao que hoy viven, que si usted habla con ellos y les pregunta, le van a decir: el Pai, cuando lavó mi cabeza, lavó únicamente con oro, una hierba que es originaria del Brasil, crece en ese clima tropical. Acá nosotros no contamos con oro, y que según lo que la gente antigua manifiesta, cada uno de los orishas, entre las tantas hierbas que recogieron, todos recogieron oro. Por eso el oro es un yuyo que es compatible entre todos los orishas. Eso hablando un poco del por qué, cuando hacemos hincapié de la importancia del lavado de cabeza, de elegir, de escoger las hierbas, los yuyos apropiados. Justamente, si recapitulamos la historia, es por algo de esto. Claro que alejados estamos del fundamento. Yo estoy alejado del fundamento porque yo tampoco lo cumplo como realmente debe de ser, pero no lo cumplo como no lo cumple prácticamente nadie, porque la urbe de la modernización, del progreso, de la edificación, ha hecho que vivimos en una ciudad llena de edificios, de cemento, y que los espacios verdes son muy pocos, muy pero muy pocos, y que aún en esos pocos espacios verdes es muy difícil poder encontrar variedad de diferentes yuyos y hierbas. Los tiempos cambiaron, se fue edificando la piqueta fatal del progreso, nos alejó de lo que era el fundamento. El fundamento indica que hay un ritual a la hora de ir a escoger los yuyos, las hierbas. Indica que 24 horas antes la persona ya tenía que estar en un estado de aislamiento total, que tenía que tener un mínimo de 8 horas de ayuno, que no podía mantener relaciones ni intimidad, que tenía que dormir esa noche en el suelo, haciendo suelo, y que bien temprano, a las 6 de la mañana, tenía que entrar dentro del bosque pidiendo la licencia a Orishá Osaña, no depredar, recoger únicamente la cantidad de yuyos, de hierbas, de hojas que fueran necesarias, que se iban a utilizar. Todo eso evidentemente es muy difícil poder cumplir con el fundamento, porque para empezar no tenemos un bosque espeso donde podamos encontrar diferentes yuyos. Aquí en Montevideo, si contamos los espacios verdes, podemos contar Prado, podemos contar Parque Rivera, saliendo un poquito en Canelones hay Parque Roosevelt, pero no tenemos ese monte grande, ese bosque frondoso. Lo que le decía, bueno, el progreso, la edificación, la necesidad del ser humano, la avaricia o la codicia, o lo que está destruyendo el planeta, vaya a saber que solo Dios sabrá, ha hecho que muchas veces no podamos dar cumplimiento a lo que el fundamento marca que debería de ser así. Eso por un lado con el tema del lavado de cabeza. Otra de las dudas grandes, de las dudas que la gente se pregunta, y principalmente sabe quién es que se lo pregunta. Se lo pregunta a la gente que no es de religión, que pasa por un cruce de una calle y que encuentra pororó, maíz, papas asadas, bandejas rojas. Muchas veces se va a buscar a los chicos al colegio. Una vez me decían, ese porque salía de la escuela con mis hijos y me parece que pisé.
Y eso provoca un pavor, pánico, miedo y también rechazo, seamos claros. Ahora debemos de explicarle a la gente, y esto nos justifica, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, que a nuestro modesto modo de entender las ofrendas tendríamos que hacerlas lo más alejado de la urbe, lo más alejado de la civilización, lo más alejado de los espacios poblados, de donde transita la gente. Pero muchas veces no se puede, y es entendible. Pero es bueno explicarle a doña María, a don José, que no son de religión y que están escuchando gentilmente esta charla que tenemos, que la mayoría de las veces, a no ser como en todas las religiones alguna mente desquiciada, que las hay, en mi religión hay como en todas las religiones y como en todos los aspectos de la vida, hay desquiciados, desquiciadas, hay locos, hay mentes enfermas, hay degenerados, hay degeneradas, hay gente que no sabe dónde está parada y gente muy buena, como en todas las cosas de la vida. Habrá buenos y malos carpinteros, buenos y malos mecánicos, y mi religión no es la excepción. Pero es bueno decirle a doña María y a don José que la mayoría de esas ofrendas, porque no son otra cosa que ofrendas, no son trabajos de maldad, son ofrendas que se hacen con la finalidad de agasajar, de pedir abrimientos de caminos, salud, protección a determinadas entidades. Lejos de ser trabajos de maldad, de fechicería. ¿Por qué le digo esto? Seamos claros, aquel que le quiere hacer un trabajo de maldad a una persona no lo va a poner en la esquina de la casa para que la persona abra los ojos, se avive, vaya a un lado, se limpie y le vuelva para atrás. Aquel que quiera hacer daño se va calladito la boca donde se tiene que ir y lo hace. Pero lejos de todo, lo que doña María y don José, y esto es bueno que la gente, los religiosos, le expliquemos cuando muchas veces nos preguntan vecinos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo: che, ¿sabés que pasé por un lugar y había un despacho, había una ofrenda, había esto, había... Capaz que me hace mal, no sería una brujería, no sería... Que le expliquemos que son ofrendas. Las mayorías dirigidas a Eshu, el Señor de los Caminos, muchas veces a Ogún también, pero por lo general lo que se ve, o lo que más se ve, no solo lo que se ve, son ofrendas dirigidas a Eshu para pedir abrimientos de camino. Es el padre de Eshu, que no es otra cosa que la comida de Eshu. Ese es el pororó, el maíz, los choclos, los papines, los churrascos, las diferentes bandejas que usted ve. Y hay historias, hay muchas, ¿no? Pero se me viene a la cabeza, hay una historia muy representativa, muy ilustrativa, y siempre hablando de Eshu en su concepto africanista, siempre hablando de Orishá. No estoy hablando de Quimbanda, que también hace sus ofrendas. Hay una historia que es bastante representativa. Hay otra que se las prometo para otro día, que es del sacrificio y ofrenda y sacrificio, de la conexión, diferencias y similitudes que hay, y el sincronismo que hay entre sacrificio y ofrenda. Pero hay una historia que habla especialmente de Eshu, y que tenemos que retrotraernos a lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos del casamiento de Orishá Oshun con el adivino, con Urumila, aquel señor conocedor de los secretos del oráculo, conocedor del destino, más que nada. Recapitulemos y nos vamos a acordar, si muchos de ustedes la escucharon, de que hablábamos de que Oshun se casa con él en un pacto
mutuo que hay, que después no se llega a cumplir y que da origen a la formación del culto establecido por Orisha Oshun, independiente y aparte de lo que es el culto Orunmila. Pero recapitulando, nos acordamos de que hablábamos de que un pacto entre los dos, Orunmila, deslumbrado por lo que es la belleza de Orisha Oshun, le propone casamiento, a lo cual Orisha Oshun accede a cambio de que él le enseñe el secreto de todos los Odú, cosa que él accede y que después no cumple y que da lugar al alejamiento de Oshun de al lado de Orunmila y el establecimiento del culto. Pero vamos a la historia en sí, y tenemos que ir a al momento en el cual convivían. La historia dice que Oshun y Orunmila convivían. Orunmila, el señor de la adivinación, era el más consultado, era aquella persona a la cual a su casa llegaban cientos de personas para conocer su destino, su presente y su futuro, para saber de qué manera poder hacer una ofrenda, hacer un ritual, con la finalidad de ayudarse. Como han pasado siglos y siglos y hoy el ser humano busca lo mismo. La gente llega a los diferentes locales espirituales, sean iglesias, sean sinagogas, sean templos, sean casas de Orishá, ¿en busca de qué? En busca de vivir mejor, en busca de abrirse caminos, en busca de solución. Han pasado los siglos y el hombre sigue buscando lo mismo. Pero no vamos a irnos, volvemos acá. Yo le digo, como siempre le digo, viene todo a la cabeza, porque acá no, en la medida que nos vamos acordando, no hay nada escrito, nada prefabricado. La historia, les decía, cuenta cuando convivían juntos. Y Orunmila, el señor del destino, el señor de la adivinación, el adivino más consultado, a quien toda la gente concurría en su búsqueda para saber qué era lo que estaba pasando. De la mañana a la noche pasaba consultando el oráculo y siempre su casa estaba llena de gente. Claro que la historia nos cuenta que no solamente la gente era quien iba a la casa de Orunmila. Había una visita, o había un visitante que no faltaba nunca. Siempre golpeaba su puerta. Y ese habitante era Eshuelek Vara. Todos los días era como un peaje obligatorio que Orunmila tenía. Eshuelek Vara golpeaba su puerta, siempre en procura de esa ayuda, de esa parte que él consideraba que le correspondía. Orunmila ya estaba cansado de eso. La historia nos cuenta de que Orunmila estaba cansado de que todos los días Eshu golpeara su puerta y siempre pidiendo una cosa, pidiendo otra cosa, pidiendo de aquí, pidiendo de allá. Y un día, cansado de eso, resuelve cortar con ese círculo un poco hasta vicioso. Le comenta a Orisha Oshun. Orisha Oshun le aconseja de que no, que es peligroso, algo que Orunmila hace oídos sordos. Y corta. Cuando llega la hora, como todos los días, como ocurría habitualmente, golpecito en la puerta: oh, amigo Orunmila, sí, bueno, no vengas más a pedir, no vengas más a buscar, porque no te voy a dar más nada. Acá se termina. En criollo se lo digo, no sé cómo habrá sido entre ellos el diálogo, pero la historia manifiesta más o menos en diferentes versiones algo así. La ira de Orunmila, la decisión de cortar con ese círculo, con esa relación, cosa que Eshu no dijo nada, bajó la cabeza, está bien, se retiró y no se supo más nada por un buen tiempo de Eshu. No volvió a golpear las puertas,
no volvió a llegar por las tardes. Parecía que todo seguía igual, pero ¿sabe una cosa? Nada seguía igual. Nada. Poquito a poquito Urumila comenzó a ver como toda esa muchedumbre que a diario concurría a su casa iba disminuyendo. Cada vez era menos la gente que llegaba, cada vez menos, cosa que le empezó a inquietar tanto a él como a Orilla Ollún. Cada vez menos gente llegaba, y para colmo de Shu no se sabía absolutamente nada. ¿Qué estaría pasando? ¿Habría otro adivino? ¿La gente ya no confiaría en él? Eran todas dudas que por la cabeza de Urumila y por la cabeza de Orilla Ollún pasaban. Seguía transcurriendo el tiempo y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, hasta que llegó un momento que era calamitoso. Ya nadie llegaba a esa casa que otrora había sido la casa más consultada, donde Urumila daba consultas desde la mañana, desde el amanecer hasta tarde de la noche. Evidentemente había algo, y Urumila no podía verlo en su oráculo, que estaba fallando, que hacía que las cosas no estén en su lugar. ¿Cómo le puede pasar a usted que tiene un kiosco, un almacén, un supermercado, una tienda, que de repente está trabajando bien, y poco a poco comienza a ver cómo la clientela, la gente comienza a desaparecer? ¿Qué pasa? Abrieron otro supermercado, otro almacén, otra carnicería. ¿Dónde están los clientes? ¿Qué es lo que está fallando? Urumila se hacía esa pregunta. Ollún, con esa inteligencia que siempre decimos las mujeres tienen. Cuando decimos que la mujer es más inteligente que el hombre, no le quepan dudas. La mujer tiene la inteligencia, y se está viendo, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, se está viendo. Vieron que las futuras presidentas, cuidado, mire que intelectualmente el coeficiente intelectual de la mujer es superior al del hombre. La mujer es mucho más inteligente, pero vamos a seguir con lo nuestro. Y Ollún le decía, con la inteligencia, la sapiencia y la intuición de mujer, decide salir y averiguar un poco qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba? Que a la casa de su marido, ese marido famoso, adivino, al que todos consultaban, ya no llegaba nadie. Y bueno, se disfraza, tapa su pelo, se envuelve en ropas y sale. En el camino que llevaba a la casa, observa a Eshu sentado. Ella lo observa. Eshu no se percató que era ella. Ella iba toda producida, toda diferente. Se acerca y le dice, oye, buen hombre, dice. Sí, Eshu siempre atento, y más, imagínense que Eshu, frente a la presencia de el solo escuchar la voz femenina, lo que despierta en Eshu, es todo un galán, todo un, dice, oye, buen hombre, dice, sí, dice Eshu todo cortésmente, dice, ¿sabes qué? Estoy buscando por aquí la casa, dice, de un adivino muy famoso, al que todo, ah, sí, dice yo sé de que lo que pasa, dice, cuánta gente ha venido, dice, que él se mudó ya hace mucho tiempo, y la verdad que no puedo ayudarle porque no sé a dónde. Lo que sé que no atiende más ahí, donde él atendía antes. Es ahí cuando Ollún se saca sus vestiduras, dice, ¿qué es lo que estás haciendo, Eshu? Claro, Eshu enojado, recapitulemos, que no le daban a él su porcentaje, por decirle así, su ofrenda diaria.
¿qué hacía? Desviaba a la gente. Cuando la gente preguntaba, en vez de mandarlo como lo venía haciendo durante siempre hacia la casa de Urumila, lo desviaba para otro lado. Es ahí cuando se llega a una especie de pacto entre Oyun y Eshu, de que él iba a guiar a la gente hacia la casa de Urumila, pero siempre con la condición de ser homenajeado y de ser agasajado. En una palabra, de formar parte o de tener una parte de las ofrendas que la gente dejaba para Urumila. Es por eso que en los diferentes templos, en las esquinas, se realizan ofrendas para que los caminos estén abiertos para quienes llegan a la casa de religión. Es por eso que los diferentes hijos de religión buscan caminos abiertos y realizan ofrendas para Eshu. Es por eso que muchos comerciantes, almaceneros, gente que tiene saloncitos, kioscos, negocios, en los cruces de calles cercanos a sus negocios, ofrendan a Eshu para que éste permita a los consumidores del producto que cada uno ofrezca poder llegar y poder consumirlo. Son historias que quizás puedan servirla, puedan aplicarla en la vida. Saber que la ofrenda a Eshu es necesaria, saber que él es responsable de todo lo bueno que nos puede permitir llegar, y también es responsable cuando nos desvía lo bueno, porque no está siendo agasajado, homenajeado, como él considera que debe de ser. Espero no haberlos aburrido. Vamos a seguir, tenemos mucho. Capaz que luego, no les prometo nada, hay un tema que es apasionante, que con otros temas que tenemos, hay un tema de las guías imperiales que la voy a hablar con usted, como el colgarse 4 guías, como muchas veces los hijos de religión se equivocan a la hora de una obligación. Parece que le hicieran por las imperiales. Mire, da para desarrollarlo media hora, 1 hora, nos puede llevar este tema. Muchas veces importa más si en la santería le terminaron de confeccionar la guía imperial que fijarse si la gallina tiene todas las plumas o si el chivo tiene los cuernos sanos. Es como que todo el poder está concentrado ahí en una guía imperial. La necesidad de colgarse 4 imperiales para decir soy yo, estoy acá, mírenme por favor. Pero eso daría para mucho rato más, y sé que ustedes quieren continuar con las consultas, con sus problemas, con sus dudas, pero bien vale estas 2 charlas, el porqué de las hojas, de los yuyos, de las hierbas, la explicación de la leyenda de Osaña, y también la explicación del porqué de las diferentes ofrendas, cercanas a los templos, cercanas a los negocios, que no son brujería, que no son hechicería, que es nada más que el presente y el agasajo en su mayoría a la entidad Eshu, con la finalidad de abrirse caminos en la vida. Controles centrales de la 1450. Espero no haberlos aburrido, y como siempre les digo, cuando ustedes dicen escucho a Pai Víctor Hugo, muchos les van a decir yo lo conozco, yo soy amigo. Hay gente que ni me conoce ni son amigos míos. Hay mucha gente que está de acuerdo en que de estos micrófonos hablemos. Hay otros que tiemblan, hay otros que les molesta, pero no nos importa. Allá ellos. Nosotros vamos a continuar diciendo el porqué, porque todo tiene un cómo, un dónde, un porqué y un cuándo. Y usted que es de religión merece saberlo. Lo que siempre les digo, lean, escuchen, analicen, todo, adquieran conocimientos, no se queden con lo que siempre pasa, que usted pregunta, ¿y por qué esto? Ah, porque es así. Y cuando no, no estás en el momento de saberlo. Es mentira. Quien sabe le va a dar una explicación cierta. Quien no sabe no le va a explicar absolutamente nada. Vamos a controles centrales y continuamos con sus dudas, sus consultas, sus inquietudes.